La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Sean todos bienvenidos a Bolívar Nuestro Radio del Centro de Estudios Simón Bolívar. Es un gusto estar para ustedes en esta mañana de hoy. Quien les habla, Ima Sumac Carguarupay y Marian Hans. Seguimos. Marrero, ay, tengo un papá y es lindo. Lo siento, Marian. Estamos con ustedes desde el Centro de Estudios Simón Bolívar y les recuerdo las redes para que nos sigan a través del Instagram en @centropiso_sbolívar, por X, Centro Piso S Bolívar, y nuestra página web www.cessimonbolivar.com.pe. Y les recuerdo también las redes de la Radio del Sur por el Instagram, La Radio del Sur, y nuestra página web www.laradiodelSur.com.be. Y el equipo que está con nosotros y para ofrecerles este programa por la Radio del Sur, nuestra gerente general, Nieves Valdés; en la gerencia del programa, Tamar Sánchez; el operador, Wilfer Rojas; y por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general, Marian Marrero; asistencia de producción, Luxmara Bular; y la conducción de este programa es de Rosana Álvarez y esta servidora, Ima Sumac Carguarupay. Que hoy vamos a disculpar a Rosana Álvarez porque está representando al Centro de Estudios Simón Bolívar en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Así que le mandamos un súper abrazo para Rosana, que nos está representando en nuestra hermana Colombia. Y bueno, les quiero recordar las efemérides porque... No, a ver, Ima, ¿y de qué les vamos a hablar hoy? Hoy estamos... Estoy volando mucho. Bueno, es que hoy Ima vino eléctrica. Marian, tenemos un programa muy especial acerca de una fecha importante para nosotros los venezolanos, que es el 19 de abril y después. Sí, bueno, lo que queremos tratar en este programa son los movimientos independentistas, no vistos desde la historiografía clásica, sino desde la historia insurgente, ¿verdad, Ima? Que es la especialista, yo vengo a preguntarle hoy. Ahora sí, las efemérides. Ahora sí, bueno, esta semana del 27 de abril al 3 de mayo tenemos, para iniciar, es que este 28 de abril es el natalicio de Manuel Piar, quien nació en el año 1774. Y el 30 de abril es el decreto de repatriación de los restos de nuestro libertador Simón Bolívar en el año 1842 durante el gobierno de Páez. Y el 1 de mayo estaremos conmemorando y celebrando el Día del Trabajador. Así es. A ver, Ima, tú sabes que el 19 de abril lo conocemos como un hecho puntual e aislado. Nosotros aquí queremos resaltar la integralidad de los movimientos independentistas, donde obviamente está el 19 de abril, que además en la escuela a mí me dijeron, ese es el día de la proclamación del acta de la proclamación de la independencia. Ajá. Y el 5 de julio la firma del acta de la independencia. Y aquí fueron los blancos criollos los que lograron todo. A ver, cuéntame desde la historia insurgente cómo es. Bueno, fíjate. ¿Aprendí bien o mal? En la escuela lo aprendiste bien, así no las enseñaron en la escuela. Ah, pero está mal. Pero está muy mal, por supuesto. Y es que justamente en estos últimos 25 años en el que hemos analizado y hemos despertado a nuestra historia, hemos desde la historia insurgente analizado estas dos fechas que son íconos dentro de los estudios históricos, y hemos justamente puesto la lupa en estos procesos independentistas, y nos damos cuenta que el 19 de abril no se proclamó nuestra independencia, todo lo contrario, es parte de esos movimientos independentistas, y que el 5 de julio se declara oficialmente nuestra independencia. Y para esto, justamente, nosotros hemos estado viendo este hecho, que no, aunque son fechas como íconos que nos han enseñado así, ciertamente
son parte de procesos que se habían estado llevando en la antigua provincia de Venezuela y en la Capitanía General de Venezuela y que han estallado en esas fechas, pero que hay todo un panorama y un contexto alrededor de él, pues no podemos hablar del 19 de abril como un hecho aislado. Entonces, fíjense que lo que está sucediendo en España, y es que está siendo España había estado bajo la corona de Fernando VII, llega Napoleón al escenario político de Europa y encomienda a Napoleón, luego de la invasión a España, a que su hermano José Bonaparte se encargue de España y de todas las tierras y pertenencias de España en América. Y es así como empieza el conflicto político a darse. Esos días previos al 19 de abril hay un contexto en el cual la máxima autoridad de la Capitanía General en Paran ya lo está previendo movimientos insurgentes, está previendo que puede estarse dando un estallido político social y empieza justamente a tomar medidas al respecto, por ejemplo, como a evitar reuniones, a prohibir ciertas reuniones en ciertos espacios y a empapelar los cuadrantes de la ciudad con panfletos llamando a todos a la calma y a la tranquilidad y a que fuesen obedientes al nuevo gobierno que se estaba estableciendo. Entonces, esta fecha, que además es un Jueves Santo, muy icónico, ¿no? Porque además en los Jueves Santos en la historia de Venezuela siempre suceden cosas. Eso te iba a increíbles. decir, por ejemplo, más para acá, digamos, de la historiografía, está el asesinato del Chema Saer, Ajá, un por Jueves ejemplo, Santo. un Jueves Santo. De hecho, hay un documental que se llama Jueves Santo para contar ese suceso. O sea que nosotros tenemos que estar atentos Un Jueves Santo. El terremoto de Caracas en 1812 fue un Jueves Santo. Un Jueves Santo. Bueno, Ima, vamos a continuar con el tema. Nos estabas diciendo que esta fecha emblemática, bueno, sucede, como ya lo reiteramos, un Jueves Santo, pero dinos cómo fue ese momento preciso. Bueno, sucede Porque que a nosotros nos los enseñan de una manera, desde el balcón, además muy gráfica, ¿no? Muy cinematográfica, sí, pero ¿cómo sucede realmente? Bueno, ese 19 de abril a las 8 de la mañana se reúne el ayuntamiento que estaba encabezado por don José Llamosas en un cabildo abierto y se solicita inmediatamente la presencia del capitán general en ese recinto, lo cual ya era una osadía porque esas reuniones se daban justamente con autorización del capitán general y no contaban con la autorización de él, sino que él se invitado a esa reunión. Y fue llamado justamente porque la situación estaba muy crítica y pues lo llaman a que asista al ayuntamiento para resolver ese tema. Entonces el cabildo procedió a expresarle los planes que ellos tenían al capitán general, quien después de escuchar las razones de los cabildantes manifiesta la necesidad de mantener la calma, de considerar que hay un gobierno en España que está representado por la regencia de Cádiz y al que se le debe obediencia y sometimiento a esa autoridad, y luego pide permiso y sale a presidir los actos religiosos de ese Jueves Santo que se están dando en la iglesia metropolitana, lo que nosotros conocemos hoy como la Catedral de Caracas. Entonces sale de lo que conocemos actualmente como la Casa Amarilla, porque él está tratando de evadir esa situación. Cruza la Plaza Bolívar, o lo que era en ese entonces la Plaza Mayor, y se va para la catedral. Bueno, justamente cuando iba subiendo las escaleras hacia la catedral, Francisco Salias, quien era uno de los criollos que ya estaban complotados en la situación, lo agarró por un brazo y justo enfrente de una guardia de granaderos del Regimiento de la Reina, que estaban formando filas y honores en la puerta de la catedral, lo intimida y le dice bueno, que tiene que volver al ayuntamiento. Y mientras un grupo de criollos que también estaban complotados en la situación trataba de impedir el paso gritándole que regresara, entonces se da una reacción de la guardia de granaderos para, por supuesto, defender a su capitán general, y el mismo el jefe de esa compañía los detuvo y les manda a romper filas. Entonces esta situación ya en Paran está viendo que no está contando ni siquiera con el apoyo de su oficialidad.
desiste de entrar a la iglesia metropolitana y regresa nuevamente al ayuntamiento. Entonces allí y la gente que está asistiendo a los oficios de ese Jueves Santo, a los oficios religiosos, ya está observando que hay una situación irregular y se van agrupando todos justo al edificio del ayuntamiento siguiendo los pasos de Vicente Emparan. Ahí se reúnen todos los cabildantes y posteriormente, ante esa presión de esos cabildantes y los notables de Caracas, Emparan sale, es cuando sale al balcón de la casa del ayuntamiento y se dirige a esa multitud de militares y de gente que estaba allí, los cuales no solamente habían blancos, también la mayoría de los que estaban asistiendo allí eran pardos, que eso no nos los decían en la escuela. Así es. Entonces es cuando le preguntan, Vicente Emparan pregunta si es que ese pueblo quiere mando y todos en coro dicen que no. Y tradicionalmente nos enseñan que el padre Madariaga tiene que decirle a la gente la respuesta, no digan que no, pero realmente ya la gente tiene un grado de conciencia de lo que está sucediendo y de lo que está pasando y saben a qué van exactamente ese día a reunirse frente a las puertas del ayuntamiento. ¿Ves qué interesante? Así no nos los dijeron en la escuela, al menos a mi generación. Yo sé que aquí nos escucha un público bastante amplio, pero bueno, es nuestro deber dar la perspectiva desde la historia insurgente. Nosotros en este momento vamos a escuchar el tema musical Niño de Milo J y volvemos con ustedes para hablarles del 19 de abril. Y después... Ya estamos de regreso en Bolívar Nuestro Radio. ¿Por dónde? Por la Radio del Sur. Y estamos analizando el 19 de abril y después. Y bueno, estábamos compartiendo aquí, hablando de este tema, de cómo se nos fue enseñado, al menos hasta el año 2000, cómo se nos enseñaba esto en la escuela y cómo se ha analizado desde la historia insurgente estos temas y estas fechas que son íconos y que son movimientos independentistas importantes para nuestra nacionalidad, para nuestra identidad. Y justamente conversando de esto, vamos a compartir con todos ustedes un audio que nos ha dejado Alejandro López, quien justamente también se ha dado la tarea de analizar estos sucesos. El 19 de abril de 1810 significa el inicio de la revolución independentista en Venezuela. Esta afirmación creo que la podemos resumir en 3 puntos principales. El primer punto, el 19 de abril tiene lugar un cambio de gobierno. El movimiento encabezado por blancos mantuanos, criollos caraqueños, por milicianos pardos y por sectores populares, logra derrocar a las autoridades coloniales. Al capitán general Vicente Emparan, un funcionario español. Recordemos que la Capitanía General de Venezuela se crea en 1777, pero todo este territorio formaba parte del Imperio Español desde la invasión en 1492, específicamente territorio venezolano actual en 1498, cuando llega Colón en nombre de los reyes católicos españoles a Macuro, actual estado Sucre. Entonces, hay un cambio de gobierno y en Caracas se conforma una junta de gobierno, una junta suprema, que además está inscrita en un contexto más amplio en Europa, en una profunda crisis política, militar, económica, moral que vive España tras la invasión que encabeza el emperador francés Napoleón Bonaparte en 1808, que logra ocupar toda la península. Ahora, la península ibérica. Ahora, el gobierno, los partidarios del gobierno de la Casa de los Borbones, del rey Fernando VII, organizan juntas supremas, juntas centrales de gobierno, la principal de ellas en Sevilla, para establecer las líneas alrededor de la política y de las acciones militares contra los franceses. En 1808, en diversos puntos de América, incluso acá en Caracas, se ven intentos
por conformar y se conforman algunas juntas de gobierno, pero no logran permanecer en el tiempo. En 1810 hay un cambio de la Junta Central de Sevilla. La resistencia de los Borbones se conforma en un consejo de regencia. Ese consejo de regencia tiene un ámbito más restringido. Los americanos no encuentran participación en ese consejo de regencia. Y a partir de entonces, acá en Caracas y en otros puntos, es importante también señalar, ese mismo año 1810, en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, ocurren episodios donde las élites criollas conforman juntas de gobierno también, como la de Caracas. En México inicia una revolución popular indígena comandada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el Grito de Dolores. Todos esos movimientos en 1810, cambios de gobiernos en América. Ese es un primer punto importante. Otro punto, con ese nuevo gobierno, a partir de ese nuevo gobierno, inicia en Venezuela un proceso electoral inédito en Venezuela y en las colonias que tenía España en América. Se redacta un reglamento electoral, que fue encargado a Juan Germán Rocio, y se difunde en las distintas juntas de gobiernos que se habían creado en la Capitanía General de Venezuela. Recordemos que la Capitanía General tenía 10 provincias. Solo 3 de ellas permanecen fieles a las autoridades monárquicas. Barcelona, Barinas, Cumaná, Caracas, Mérida, Trujillo, Margarita son las 7 provincias en las que se crean juntas de gobierno, se derrocan a las autoridades coloniales locales y a partir de ese reglamento electoral se eligen diputados que van a reunirse en lo que podemos destacar como el tercer punto: la convocatoria a un Congreso Constituyente. Entonces, significa el 19 de abril el inicio de la Revolución Independentista, porque hay un cambio de gobierno, porque se inicia un proceso electoral, pero además porque comienza un proceso constituyente después de ese Congreso, después de ese proceso electoral. Este Congreso Constituyente se instala en Caracas el 2 de marzo de 1811. Ya casi a un año del 19 de abril, el inicio del proceso político. En este Congreso Constituyente, los diputados declaran la independencia absoluta de Venezuela el 5 de julio de 1811. Y este es el vínculo que tienen las dos fechas. El 19 de abril no se declara la independencia, se establecen los fundamentos de un gobierno independiente, fundamentos que además dan paso a un proceso electoral y que tiene un espacio político que es un Congreso Constituyente. Declarada la independencia, también se promulga la primera Constitución de Venezuela el 21 de diciembre de ese año, 1811. De ahí esa gran significación que tiene el 19 de abril de 1810. Acabamos de escuchar a Alejandro López, quien nos hace este análisis profundo acerca de estos sucesos de 1810, que por supuesto que transformaron la realidad venezolana y que también pues movimientos similares se fueron dando en otros territorios que pertenecían a España. Entonces Alejandro hablaba también de otros movimientos independentistas en otros países y ciertamente con características similares, explicaba, ¿no? Que sí, se instalaron juntas de gobiernos, que eran los blancos criollos, o sea que como fueron procesos similares al de Caracas. Ciertamente, porque es lo que está sucediendo en España, básicamente. Ellos también formaron su junta de gobierno y lo que se está haciendo en América, las autoridades peninsulares y blancos criollos y
estos notables americanos es justamente replicar lo que está sucediendo allí, formar estas juntas de gobierno, que es justamente la de Caracas. La Junta se llamó la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII y se estableció ese día por la tarde, ese mismo 19. Se desconocía entonces allí la autoridad de la regencia sobre la provincia y se planteó una obediencia leal al gobierno español. Esta junta, digamos, servía para administrar hacer la administración legislativa, la defensa de los territorios y también una administración ejecutiva en nombre del rey Fernando VII, y deseando pues que regresara del cautiverio que se encontraban. Y justamente esta ausencia del rey es lo que da pie a empezar a tomarse un gobierno autónomo. Entonces, fíjate lo que también nos analizaba Alejandro sobre lo que sucedía después, ¿no?, en el resto de las provincias, porque... Sí. Mira, nosotros tenemos que ir a nuestro corte y de regreso podemos desmenuzar esos puntos claves que nos ha dado Alejandro, como describiendo, porque es un proceso revolucionario, bueno, parte de los movimientos independentistas, como el 19 de abril marca ese hito, pero desde ciertas claves que nos da el profesor Alejandro López. Vamos a un corte y ya regresamos con Bolívar Nuestro. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Nuestro. De vuelta con ustedes, Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Ya estamos de regreso en Bolívar Nuestro por la Radio del Sur. Y les recuerdo nuestras redes sociales. Por el Centro de Estudios Simón Bolívar, estamos en Instagram en @centro_piso_s_bolívar, por X, Centro Piso S Bolívar, y nuestra página web www.csimonbolivar.com.be, y la Radio del Sur por Instagram, la Radio del Sur, y por nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Y seguimos analizando el 19 de abril y después. Sí, bueno, Ima, en el segmento anterior, antes de nuestro corte, escuchábamos un audio de el profesor Alejandro López, digamos, bueno, profesor de la casa, presidente del centro, etcétera, etcétera, pero sobre todo historiador y profe, porque didácticamente nos explicó el 19 de abril visto desde la historia insurgente en 4 claves fundamentales, Ima. Ajá. Él nos decía, bueno, lo primero es esos cambios de gobiernos que ya tú lo reiterabas, que eran movimientos independentistas similares, no solamente en Caracas, sino en otros territorios de América Latina, ¿sí? En segundo lugar, él menciona el inicio de un proceso electoral, una cosa inédita para ese momento. Cosa que, bueno, yo reitero durante todo este programa, nosotros no nos enseñaron nada de esto. O sea, nosotros solamente nos muestran una imagen muy cinematográfica y elaborada como propagandísticamente hablando. Total. De una situación en un balcón con emparan allí, una gente detrás diciendo que no, el pueblo respondiendo que no. El sacerdote Madariaga. Así es. Y eso es todo lo que a nosotros nos cuentan, ¿no? Y no nos dicen que ese es el punto de partida para una verdadera revolución, para una verdadera independencia. Yo quería recordar que ahí no estuvo presente Bolívar, pero esto es una fecha bolivariana y por ende nosotros en Bolívar Nuestro la estamos analizando el día de hoy. Luego de ese proceso electoral inédito para la época, se da la convocatoria al Congreso Constituyente. Eso es un proceso que se da un año más tarde de ese 19 de abril. Y finalmente deriva en la Constitución de 1811 ese diciembre, ¿no? El diciembre de ese año después del proceso constituyente. Entonces, Ima, nosotros estamos viendo una radiografía de un 19 de abril completamente distinto al que podría conocerse comúnmente. Pero esto Alejandro hace como, y que tú también lo vienes hablando, que son los especialistas, de una conexión con el 5 de julio. O sea, no es un hecho aislado y que después vienen otros hechos aislados.
¿Cómo es esa elipsis de sucesos de movimientos independentistas? Bueno, justamente posterior al 19 de abril viene otro proceso político bien interesante y bien importante, porque después de este proceso inicia entonces la sociedad patriótica a entender que la situación no podía quedarse solamente en una junta de gobierno que defendiera los derechos de Fernando VII, sino que además hay un momento clave, digamos, de un vacío de poder que hay las condiciones propicias para iniciar o consolidar el proceso de independencia. Fíjate que esa sociedad patriótica decide y encomendarle a nuestro libertador Simón Bolívar que fuese a pedir ayuda a la corona británica. Empiezan a hacer esos lazos y esos puentes internacionales para poder concretar este proceso de independencia. Efectivamente, Bolívar va junto a Fernando del Toro y el maestro Bello. No consiguen el apoyo solicitado, pero a Bolívar le están haciendo referencia acerca de un hombre que tiene una gran trayectoria en el campo político, una gran trayectoria en batalla armada a nivel internacional, y que además es venezolano y que también tiene un proyecto independentista para Venezuela, que es Francisco de Miranda. Y regresa. Por supuesto, no se puede hablar de esto sin Miranda. Por supuesto. Y es cuando regresa entonces Bolívar con Miranda directo a construir ese marco jurídico legal, a establecer lo que iba a ser esa independencia dentro del marco legal. Y unos meses antes del 5 de julio, ya Bolívar hablaba aquel discurso, que no sé si lo recuerdas, de acaso 300 años de calma no bastan. No bastan. Porque todavía, a pesar de todo el proceso que se estaba viviendo, para muchos era difícil pensar en una independencia, porque los habitantes de estas tierras supuestamente no estaban preparados para eso, que había que tomarse las cosas con más calma, no estábamos preparados para ser ciudadanos, muy acostumbrados a ser súbditos, y es cuando Bolívar levanta su voz. ¿Cuántos años más van a pasar de calma y tranquilidad dentro? Sí, ¿cuánto tenemos que esperar para ser libres e independientes y soberanos? Y de allí, entonces, del 19 de abril al 5 de julio hay 15 meses que son claves dentro de nuestro proceso político y dentro del pensamiento emancipador que se va madurando y que se va a consolidar con esa reunión que hace el Congreso ese 5 de julio en la Capilla Santa Rosa de Lima, para hacer una declaratoria oficial de nuestra independencia. Se procede al final de la tarde a redactar el acta y empezar la recolección de las firmas de esa acta que iba a declarar nuestra independencia. Sí, que ese es otro enunciado que aprendimos de una manera como, bueno, yo digo sesgada, ¿no? Porque dicen que el 5 de julio es la firma, ¿no?, del acta. Sí, eso nos enseñaron tradicionalmente. Eso fue lo que nos... Ajá. Y realmente el 5 de julio pasan muchas más cosas. Claro. Y que no es un solo día, es un proceso. Eso que tú estás explicando es muy importante para ver la historia como un proceso. Primero, no es lineal, siempre hay, yo siempre digo, Bolívar tuvo victorias, pero también entonces tenía derrotas, y así va, pues no es un proceso lineal. Claro. En ese sentido, yo quiero que me hables de esos 15 meses de diferencia antes de irnos a un corte musical, para luego en el próximo bloque hablar netamente del 5 de julio. Bueno, estamos hablando además de hombres que van replanteando y van pensando justamente en abandonar esa junta que defendía los derechos de Fernando VII para empezar a hablar de autonomía, de hablar de república, de hablar de independencia, de separarse de las estructuras coloniales. Y justamente los blancos criollos y los españoles, que normalmente eran las autoridades de la colonia, que no tenían que demostrar mayor dedicación o mayor talento, sino que simplemente por
por su origen biológico, por su color de piel, por su sangre, ya eran las autoridades, empiezan entonces a surgir otros grupos desde el punto de vista político, público y notorio, que son los pardos, los negros libres, que ellos a lo largo de la colonia debían ganarse un puesto al demostrar su valor, al demostrar su servicio, pero que ahora ya se abre otro escenario. Y para las castas o para los grupos sociales que acostumbrados a ser autoridad, esto es un choque social fuerte para ellos. Pero a la vez los pardos, los negros, los indios empiezan a levantar la voz y a ser copartícipes de un proceso político que ellos mismos, desde los movimientos independentistas a finales del siglo XVIII, comenzando el siglo XIX, ya son protagonistas de esto. Entonces, justamente entre 1810 y 1812, no solamente está la sociedad patriótica procurando construir desde lo político, sino que también hay otros grupos sociales que empiezan a hacer esta lucha. Así es. Por eso es que no podemos hablar del 19 de abril sin el 5 de julio y no hablar del 5 de julio sin el 19 de abril. Porque es una conexión de procesos que se van dando y que van construyendo esta memoria de nuestro país. Así es. Bueno, Ima, vamos a una pausa musical y regresamos para seguir analizando esta fecha histórica que es archiconocida y al mismo tiempo nos damos cuenta que no, que tenemos como un conocimiento sesgado, ¿no? Totalmente. Del 19 de abril. Bueno, escuchemos Nalgas de Buena Fe y al regreso seguimos con el 19 de abril y después. Ya estamos de regreso en Bolívar Nuestro. Y el día de hoy nos encontramos analizando el 19 de abril y después. Estábamos conversando lo que sucede entonces después de esos días de 1810, después de la Semana Santa, porque viene un proceso bien importante de movimientos que se van produciendo y que justamente nos los decía Alejandro, que viene el tema de la convocatoria a elecciones para el Congreso, lo cual se lleva a cabo en las semanas siguientes a esta fecha de 1810. Y estos movimientos se iban produciendo en Cumaná, en Margarita, en Barinas, en Barcelona, en Mérida, en Trujillo, que hacen causa común con esta revolución de Caracas de 1810. Y estábamos también hablando que a nosotros se nos enseñó que el 19 de abril era la declaración de nuestra independencia, y realmente no es tal, porque jurídicamente la independencia de Venezuela se produjo, es un año después de 1811. Lo que sí es que políticamente hay un cambio radical que va a llevar continuamente este proceso hasta 1811. Por eso es que cuando Bolívar sale con Andrés Bello y Luis López Méndez en misión diplomática hacia Inglaterra, él había escrito justamente de Andrés Bello a finales de abril o quizás a comienzos de mayo de 1810 la letra de una canción revolucionaria que decía: caraqueños, otra época empieza. Ay, qué interesante. Entonces ahí hay ciertamente un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad, y hay toda una transformación que si bien se está dando en lo político y lo jurídico, pues por supuesto que va a transformar también a los habitantes de estas tierras. Lo social, así es. Bueno, nosotros estamos en nuestro último segmento del programa Bolívar Nuestro, hablando de el 19 de abril y después, y estamos hemos ido analizando esta fecha no como un hito puntual, sino como un proceso que está vinculado directamente al 5 de abril, pero que además, digamos, desemboca o termina o concluye con la Constitución de 1811, ¿verdad, Ima? Es correcto. Que por eso es que
el 19 de abril sí es una fecha bastante importante como movimiento dentro de este proceso de independencia. Aquí hemos como desentrañado, desmenuzado desde una forma insurgente o desde una perspectiva insurgente esta fecha que hemos reiterado durante todo el programa. Es una fecha que parece archiconocida. Pareciera archiconocida y realmente no se conoce en profundidad. No se conoce en profundidad y lo escuchábamos en voz de Alejandro por todas esas claves que él nos daba. O sea, nosotros no sabíamos que eso había desencadenado un proceso electoral inédito. No sabíamos que termina o desemboca finalmente después del 5 de julio con nuestra Constitución de 1811. O sea, creo que son elementos claves, importantes y profundos que además describen ese hito histórico como verdaderamente revolucionario dentro de nuestra historia, y no por una actividad puntual, ¿cierto? Ciertamente. Ni es un hecho aislado, ni es un evento que se pueda ver de manera individual y particular. De hecho, esa revolución, como también se le llama Revolución de Caracas, a esa fecha del 19 de abril de 1810, nos está dando la pauta desde Caracas para que el resto de las provincias que componían la antigua Capitanía General de Venezuela puedan plegarse y puedan sumarse a este proceso político. Así es, Ima. Bueno, después de este programa, yo que siempre digo que soy una no historiadora haciendo un programa de historia, no me queda más que pensar que tenemos que desaprender lo que hemos aprendido desde la historiografía clásica y seguir desde la perspectiva insurgente, que no es otra cosa que verlo con el lente propio, desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva eurocentrista. Descolonizando el pensamiento. Así es, y aprovechamos para invitar porque esta semana se está dando la Escuela Descolonial en el Centro de Estudios Rómulo Gallegos, CELARC, y justamente el tema es descolonizar la historia. Es así, cuéntanos qué días se estará dando estas actividades que además nos muestran una manera de poder ver los hechos sociales, de ver nuestra memoria y nuestra identidad desde nosotros mismos, dejando de un lado todos estos sistemas que nos han implantado a lo largo de nuestra vida como república. Sí, la octava Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial Juan José Bautista estará dedicada a descolonizar la historia. Esto es desde, empezó ayer lunes y termina el 30 de abril. Y han estado Ramón Grofowel de Puerto Rico, Lilia Ana Márquez Hugueto de Venezuela, increíble ella, Armando González Segovia de Venezuela, Katia Colmenares de México, Karina Ochoa de México, José Romero Lozaco de Venezuela, Luis Felipe Pellicer, nuestro querido profesor Luis Felipe de Venezuela, y Jimena González Brocken de Venezuela. Bueno, excelente. La cita es entonces en el Centro de Estudios Rómulo Gallegos de Altamira. Así es. Y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Siempre parece que es muy cortito el tiempo. Sí, y que los temas parecen como pequeños y terminan siendo unos monstruos, así es. Hay que profundizar en cada uno de estos hitos. Bueno, fue un placer haber estado esta mañana con ustedes analizando el 19 de abril y después. Y les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. El Centro de Estudios Simón Bolívar pone a disposición su Instagram, @centro_piso_sbolívar, por X, centro_piso_sbolívar, y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be, y por la Radio del Sur, por el Instagram La Radio del Sur, y nuestra página web www.laradiodelSur.com.be. Y nuestro equipo por la Radio del Sur, en la gerencia general Nieves Valdés, en la gerencia del programa Tamar Sánchez, nuestro operador Wilfredo Rojas, por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general, a esos aplausitos que se los merecen todos,
En la producción general, Marian Marrero. En la asistencia de producción, Luxmar Aularri. Esos besos gordos. En la conducción, nuestra compañera Rosana Álvarez y esta servidora Ima Sumácar Guarpay, que hoy contamos también con la conducción de nuestra queridísima Marian Marrero. Nos escuchamos el próximo martes. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos Sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.